Y de cara a la contienda electoral del año 2018, ya se analizan las estrategias y mecanismos para impulsar un proceso transparente y que sea confiable. Mire, esta es la información. A través de la firma de una carta de intención entre el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y Jacqueline Peschardt, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, buscan combatir la corrupción. También el INE inauguró el Seminario Internacional Política y Dinero, el cual nació después de que el instituto determinara el financiamiento público a los partidos políticos, que será de 12 millones de pesos para el próximo año. Por ello, es necesario de cara a 2018 seguir reflexionando sobre los factores que eventualmente alteran la integridad de las contiendas, el acceso desigual al dinero, el uso indebido de los recursos públicos para apoyar alguna fuerza política o candidato, así como las formas novedosas que ha adquirido la compra y la coacción del voto. El consejero presidente del INE hizo hincapié en que la tensión entre dinero y política se traduce en una caída sobre el apoyo a la democracia. El último, preocupante sin lugar a dudas, es justamente el Latinobarómetro que hace apenas unas semanas nos ha revelado cómo el apoyo por la democracia ha caído dramáticamente en el último año en todos los países del continente, en toda la región y particularmente en México. En un año, de 2016 a 2017, el apoyo de la democracia pasó de 48% a 38%. De acuerdo con este informe, la corrupción es para la población de América Latina el cuarto problema más importante y vista por país es el problema fundamental para el 31% de los brasileños, el más importante para el 20% de los colombianos, para el 19% de los peruanos, para el 15% de los dominicanos y para el 13% de las y los mexicanos. El seminario concluirá el día 6 de diciembre. Las reflexiones obtenidas servirán para construir políticas que ayuden a hacer una mejor evaluación de los recursos que se entreguen a los partidos políticos. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.